Vamos a conversar, ya lo anunciamos, con el exministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, especialista en salud pública y además titular de la Secretaría de Asuntos de Salud del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la senaduría del distrito por su partido. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Siempre un placer estar en CDN y contigo, que te sigo siempre, de manera que vamos a conversar de todos los temas que sean del interés de la gente. La salud siempre está en interés, doctor, de la gente, pero como usted tiene tanto que aportarnos en materia de salud, yo quisiera que usted primero me hable de su proyecto político. ¿Usted sigue en pie? ¿Qué está haciendo? ¿Y si está confiado en que usted va a encabezar la boleta de su partido? Bueno, nosotros presentamos al partido y a los capitaleños la candidatura a la senaduría de la capital. Yo vengo de no solamente salud pública, sino previamente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde fui viceministro también, del ejercicio médico, académico, y desde los años 70, yo diría que soy de los cuasi fundadores del PLD, desde el año 76 dentro del partido, entré estando en la universidad. De manera que tengo dentro de la organización toda una trayectoria pasando desde el círculo de estudio hasta el comité central. Y esta vez en un buen momento que pude aspirar al comité político, no lo hice, nunca aspiré a nada, por primera vez ahora y por motivación de amigos, mis amigos de ojalá. Pues participamos y entramos al comité central, que luego me eligió secretario de salud del partido. Yo creo que una de las cosas importantes que el país necesita es una cualificación del área congresual. Son muchos los problemas que el país tiene y habitualmente los congresistas o los aspirantes están pensando en la cantidad de leyes que van a llevar. Son 200 y pico de legisladores. Imagínense si cada uno llevara uno. Vamos a rellenar el país de leyes cuando, desde mi punto de vista, el mejor esfuerzo que podemos hacer está en digamos, corregir leyes que ya existen, perfeccionarlas y reforzar algunos elementos con fines de que logren los objetivos sociales que se buscan con ellas. Entonces y en mi caso, lógicamente el tema de la ley 4201 y 8701 de salud y de seguridad social son clave. La salud necesita una reforma importante porque aunque la ley de seguridad social está en el Congreso, no veo luces que apunten hacia un cambio importante, y además se está haciendo independiente de la ley 4201 cuando debieran ir mancomunadamente considerada, porque si bien una hace el financiamiento, la otra define los contenidos, los métodos y procedimientos para la prestación y el logro de los objetivos estratégicos de salud. Entonces esos son temas que están en mi preocupación desde el punto de vista congresual. Está el tema ambiental, que ya el país, yo diría el agua del país está de la mitad del país. Y hay una fuerte preocupación, por lo menos en mí, en términos de qué va a pasar aquí con ese tema. El tema de la reforestación, que tiene que hacer ver una política más agresiva de involucramiento social. El tema de la reforma urbana, y en el caso de la capital se han creado dos capitales. La capital de la pobreza y un gran centro urbano que nada tiene que envidiar a las grandes capitales. Eso significa de que unificar una ciudad implica un enfoque totalmente diferente a lo que tenemos, y el Congreso tiene mucho que hacer en ese sentido para, digamos, unificar unas políticas
de reforma urbana y evitar esta expansión horizontal que estamos mirando en las grandes ciudades del país, que están demandando llevar servicios que lo hacen más caro. De modo pues que, y en el caso del Distrito Nacional, tenemos un elemento adicional que es el OSAMA. ¿Y cómo, doctor, desde el Congreso se podría impactar en eso? Porque luce un problema más de la administración central o desde la alcaldía, digo yo. Me gustaría bueno, precisamente ese es el enfoque que digo. Por eso decía el tema de legislar. El otro elemento clave de un legislador es la representación de sus votantes y sus problemas. Es decir, tenemos un problema en la capital de tipo urbano, indudablemente. Y sobre todo si tomamos las vías acuáticas que rodean a la ciudad, necesitan intervención, pero se están haciendo intervenciones con las que yo no estoy de acuerdo. Se debe continuar la avenida del Puerto y rodear todos esos asentamientos humanos que hay alrededor de ambos ríos, que son la fuente de contaminación principal que tienen los ríos, que pudieran ser una vía de explotación económica, turística, que cambie la fisonomía de la ciudad. Un congresista en la representación de sus votantes debe ser un vocero que lleve al Congreso esas preocupaciones y la trate de llevarla a que se incluya en el presupuesto nacional. Que se resuelva el tema de los vertidos, que toda esa zona que cae allá al río y los contamina, tiene que haber una reforma urbana. Entonces esa reforma urbana no se puede hacer sobre criterio de expansión horizontal. Hay que aumentar la densidad, hay que hacer un nuevo trazado de calles más amplias y aquellas zonas, digamos, para poner un caso, en el Distrito Nacional queda poco terreno urbano. Pero usted tiene la fe. Todos son de dos niveles básicamente. Usted coge hasta el río y todo eso es de bajo nivel. Las ciudades crecen hacia arriba, aumentan la densidad, pero tienen que poner infraestructura que nunca se ha querido, ni siquiera en este centro urbano, los alcantarillados, que no se ven. Entonces usted será, vamos a decir, una especie de voz para reclamar soluciones a esos problemas. Tienen que ser llevados a las agendas públicas. Un congresista tiene que trabajar porque los problemas de su comunidad se han llevado a la agenda pública y de ahí al presupuesto nacional. Doctor. La otra función que tiene un congresista es la fiscalización. Y usted sabe que el Congreso Nacional, en todas sus vertientes, históricamente, fiscalizar es lo que menos hace. Entonces yo creo que hay una gran necesidad de fiscalización de los presupuestos que se aprueban y su cumplimiento, y ajustar las políticas públicas para que respondan eficazmente a lo que la gente está esperando y no dejar la distracción de muchos recursos que se invierten en una serie de cosas y no logran impactar elementos claves de las necesidades del país. Y ya como parte de posicionar sus aspiraciones, ¿qué usted está haciendo como político? ¿Qué tipo de actividades? Mire, yo tuve un periodo ya de tipo familiar personal que ya ha pasado. Planteamos este tema. Nosotros estamos haciendo muchas visitas domiciliarias. Y el trabajo de los medios. Diferente a otros candidatos que tienen que darse a conocer y tienen que hacer el trabajo. No solamente por antigüedad en el partido, sino también por la pandemia en buena medida que nos ha sacado a la luz pública. No hay una parte del territorio nacional en que yo llegue y que la gente me diga, usted no es el ministro. Entonces, eso tiene que estar acompañado en la medida en que el partido, cuando definió que se iba a hacer por encuesta, lógicamente, eso cambia el panorama. Y ahora que se ha hecho la reserva, me imagino que va a ser las mediciones para determinar qué es lo que le conviene. Un candidato interno o un candidato externo que se pueda usar con fines de crear una mayoría nacional, que es lo que siempre ha hecho el PLD. Entonces no está descartado la posibilidad de llevar un candidato externo ahí en esa plaza reservada. El comité político la ha reservado.
y yo pienso que la dirección del partido en su momento tomará las decisiones del lugar de lo que le convenga al partido. Yo no soy de los que hace bembita ni que está poniendo el interés personal por encima del interés institucional. Siempre he creído en que las instituciones políticas necesitan reforzamiento y tener lo que aprendimos de Juan Bosch, el enfoque cívico, el enfoque, digamos, moral de la política de servicio. Doctor, pero hay temas en el Congreso que en caso de usted llegar, si están en la agenda, usted tiene que votar. Por ejemplo, ¿usted apoyaría la despenalización del aborto en 3 causales? Nosotros apoyamos las 3 causales, como se planteó por el presidente Medina. Creo que esto es un tema de salud pública muy viejo y que habitualmente se ha estado confundiendo, pero evidentemente cuando se trata de esto hay que ir a las causas que están provocando el fenómeno y atacar esa causa. Yo pongo un ejemplo que fue un buen aprendizaje en el dique de Los Ama, en que allí había una incidencia enorme de embarazo en adolescentes y un tráfico sexual enorme por hambre. Por hambre, doctor. Hambre. Suena duro, ¿eh? Se puso una cocina de esas móviles y se vendía el plato de comida a 10 pesos. Acompañado, lógicamente, de una labor que la iglesia en su zona estaba realizando, incluso comprando los plásticos que la gente recogía en el río, que lo convertía también en ingreso y lo usaba incluso para desarrollar un modelo hasta de viviendas. No sé si usted conoció ese proyecto ahí en el dique. Bueno, posteriormente lo que vimos fue una reducción de ese tipo de embarazo y de tráfico sexual por razones económicas también. Wow. Incluso con una baja en las infecciones de tipo sexual, de transmisión sexual. De modo pues que, fíjese cómo el enfoque holístico de las intervenciones puede producir grandes cambios en el país. Doctor, vamos al tema que yo sé que no es que su candidatura no sea importante ni nada de eso, pero el tema de la salud siempre está en la agenda 1A porque la salud es la vida de la gente. Deme su evaluación de cuál es la situación de la salud pública en este momento. Bueno, yo creo que nosotros estamos en una égida de promoción de la privatización de la salud. Creo no había visto nunca un auge de las inversiones orientadas a salud como la que estamos mirando ahora, de tipo privada. Mientras a nivel público, a pesar de los 56 hospitales que se entregaron ya nuevos, ya estamos viendo deterioros importantes en muchos de ellos, déficit todavía que inexplicablemente no se entienden por qué sigue esta situación y lógicamente agregado con cambios institucionales que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, el cambio que se dio con DIGEMAP prácticamente es una cooptación a lo que va conduciendo de la institución, que iba bien, que la dejamos incluso con una informatización. Yo recuerdo que en mayo del 2018, a la semana de elegirme, se reúne el Consejo de Competitividad con un tema único, registro sanitario, que se tardaba 1 año, 2 años, un auténtico problema. Y eso se resolvió y se informatizó. No sé en las condiciones, pero ya oigo quejas de que aquello donde la empresa desde sus propias oficinas podían aplicar la solicitud, y yo que tenía un dashboard en mi oficina podía saber cada cosa que entraba a ventanilla única y darle seguimiento, quién lo recibió, a quién se lo pasó, qué tiempo duró con el expediente, y saber, que fue una gran sorpresa cuando ya le dimos a conocer el alcance que tenía ese sistema, y llevamos allá a todos los industriales y comerciantes para probar el sistema. ¿Y eso cómo ha ido? Eso mejoró enormemente, pero lo que veo ahora es que
han pasado prácticamente a una descentralización de DGMAPS sin tener ni llenar la madurez suficiente en recursos humanos y técnicos que necesitaba y completar el proceso de modernización e informatización que estábamos llevando a cabo. Nosotros salimos, y es testigo Elisa y su antiguo rector, de los esfuerzos que hicimos en las universidades en busca, por ejemplo, de tecnólogos para los alimentos. Todos estaban trabajando, conseguimos uno y necesitábamos más. Empezamos a separar del Laboratorio Nacional y a crear en Pantojas un laboratorio de alimentos, porque en la generalidad de las demandas estaba en alimentos. Todo lo que se importaba y lo que se producía aquí, que cada vez se va industrializando más, necesita registro sanitario, pero necesita un apoyo de laboratorio. Todo ese proceso de reforma que iba en pie, para mí con esto lo que han hecho es poner en manos un poco alejada del Estado y el regulador, que creo que es importante en el país en ese sentido. Por otro lado, en tema de salud, seguimos con una de las preocupaciones principales que tuvo el tema de la debilidad del primer nivel de atención y la ausencia de la atención primaria en salud. Pero eso nunca ha sido y está en la ley. Óptimo aquí, pero no, tampoco pero el enfoque tampoco ha sido óptimo, porque habitualmente se señala que lo que durante el gobierno del presidente Guzmán se empezó con las clínicas rurales, eso era atención primaria. La atención primaria es algo más complejo que eso. Tiene que tener capacidad de resolución. No es mandar un pasante y un interno a que vayan a prestar servicio a los pobres. No. Es para todos. La gente en Nueva York, usted no va a un especialista. Usted va a su médico de atención primaria y ese le refiere entonces al especialista y se lo devuelve después a atención primaria para que le dé seguimiento y que le dé la orientación de prevención, de promoción de la salud que tiene que hacer con las indicaciones del especialista. Aquí la atención primaria tiene que tener aquello que el informe Bachelet de la OMS-OPS estableció. Algunos principios que son básicos. Tiene que haber adscripción territorial, tiene que haber adscripción poblacional, tiene que haber cercanía. Es decir, si usted vive aquí, su centro de atención primaria tiene que estar cerca. Pero ese centro de atención primaria no son pasantes, tienen que tener especialistas y apoyo diagnóstico. Es decir, usted, por ejemplo, si usted tiene ginecobstetra y pediatra, usted tiene más del 50% de la población ya en atención primaria y son especialistas que tienen capacidad de resolución. Internistas para completar, enfermeras y promotores de la salud. Eso en coordinación con una política interinstitucional, porque la salud no es la atención de consultorio. Usted tiene que tener limpia la ciudad, porque son fuentes de ratas, de etcétera, que transmiten enfermedades. Por eso usted ve dengue. Bueno, decimos, hay que eliminar los cacharros. Cada año estamos en los mismos esfuerzos. Entonces hay un proceso educativo. Y por eso yo digo, para obtener salud, en esas barriadas necesitamos reforma urbana. Porque así como está el diseño urbano de los barrios pobres, la salud es muy difícil. Cuando tuvimos cólera ahora recientemente que empieza en la Sursa, el Salud Pública dijo, se contaminó el Isabela y la laguna también de la Sursa, pero también los ama porque allá va el otro. De manera que fíjese usted lo que decía ahorita, en acciones que hay que tomar sobre esos asentamientos humanos que representan más de 506,000 habitantes del Distrito Nacional. Esa ribera que usted ve ahí es un semillero de barrios y gente que vive en unas condiciones que necesita intervención para humanizar, para modernizar, para facilitar la calidad de vida. Doctor, y en cuanto al tema de los servicios, los insumos en los hospitales, las quejas llegan, todo está bien, el gobierno tiene un relato de
de unos servicios muy superiores a lo que había anteriormente, pero hay un tema con los medicamentos de alto costo, las quejas e incluso las declaraciones recientes del director de contrataciones públicas como que indignaron un poco con relación a que eso resulta muy caro. Eh, ¿Es viable? ¿El Estado puede sustentar este programa? ¿O es como dice el director de contrataciones públicas? Mire, este gobierno llegó con un relato de que nada de lo que existía servía. Ellos creen que acaban de parir un país. Y ese es el discurso. Nada sirve. Y yo pienso que esa es una de las cosas peores que hay. Cuando la política se convierte en una carnicería, incapaz de reconocer que esta infraestructura empresarial que hay aquí es hija de 20 años de gobierno del PLD, que halló 22.000 millones de presupuesto nacional y hay más de 1 billón ahora en presupuesto, que esta infraestructura nacional de carreteras, trenes y vial que hay, la hizo el PLD. Que esa trama empresarial donde habían 2 Sirenas y 2 Nacional y que ahora están por todas partes, son hijas de un desarrollo económico fomentado y desarrollado por el PLD, que ellos no lo han creado, lo han encontrado. El turismo que han encontrado en la infraestructura y su desarrollo, que cuando Danilo decía que íbamos a 10 millones y lo dejó en 7, decían que era una locura porque teníamos 4 millones y medio. No, es que esas son políticas integrales que se estaban desarrollando. Cuando la agricultura producía lo que producía y mejoró y facilitó que de 42% de pobreza en el 12 la dejáramos en 21%, y que de 10% cuando se mandó al Congreso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la pobreza era de 10%, extrema, la dejamos en 2.9%, 2.9%, y ya la pobreza subió un 2%. La gente está consumiendo menos proteínas, porque mientras usted compraba un pollo a 30 pesos, que es la proteína del pobre, ahora tiene que buscar 80, 90 pesos. ¿Y cómo se paga? Con menos cantidad. Entonces, decir y pregonar ese tipo de cosas, yo creo que es un daño al país. Tiene que haber continuidad de Estado, porque hay cosas que no se pueden tapar. Pero el programa de alto costo es que ellos dicen Si que nos vamos a encontraron una salud, cantidad y que se ha duplicado, triplicado la cantidad de demanda y que no da. no, todo eso es falso. Mire, la declaración infeliz de Carlos, director de compras y contrataciones, porque él no entiende el tema. Mire, el programa de alto costo es una respuesta a ese desarrollo que estoy diciendo, que llevó a la clase media de un 17 a un 34%. Salimos de un país de desarrollo bajo a un país de desarrollo medio, que se va pareciendo en el perfil epidemiológico de los países desarrollados. Por eso usted ve más crónicas y más catastróficas. ¿Qué es lo que usted ve en los países, en Europa y Estados Unidos? Son enfermedades crónicas y catastróficas. Bueno, nosotros antes teníamos un país pobre basado en infecciosa. Y entonces usted veía los hospitales llenos de niños panzones, llenos de lombrices, con amigdalitis, con gastroenteritis, etcétera. ¿Entiende? Ya eso usted no lo ve, esos niños panzones de pobreza. Lo que usted está viendo es obesidad. ¿Entiende? Por todas partes. Usted se planta. La salud, entonces, la evolución hasta en las enfermedades, porque la obesidad también es una Totalmente. enfermedad, es un indicador de desarrollo, de cómo la gente se va. Claro que sí. Explíquenos mejor eso, doctor. Claro que sí. Y en alto costo, déjeme decirle lo siguiente. El 27 de febrero, el presidente dijo de alto costo que habían mejorado el programa porque tienen 15.700 pacientes y un presupuesto de 7.800 millones. Nosotros dejamos 12.100 pacientes y teníamos un presupuesto de 2.800 millones en el 20. El 5 de abril del 2022, casi un año antes del 27 de febrero que el presidente dio esos datos, en una reunión que está en el portal del Ministerio de Salud Pública, entre el ministro Dafne Villalba, la directora de alto costo,
y las sociedades especializadas se dijo que habían 15.700 pacientes y el presupuesto era de 4.800. Está ahí. Y al presidente dice que hay 15.700, lo mismo de abril del año anterior, de esa reunión, pero que el presupuesto no son 4.800, sino 7.800. Y yo dejo 12.000 pacientes con 2.800 millones. Y más aún, en esa misma reunión, Dafne dijo que de los 15.700 que habían, su gobierno había aportado 6.000. Me está reconociendo 9.700. Y yo sé que dejé 12.000 con 2.800 y no tenía esta queja, ni esta lágrima que hay ahora, y los muertos que nadie está contando porque no están llegando los medicamentos. Eso es lo que está pasando. Es como, por ejemplo, que me digan el 911, que tienen la cachaza de decir, oía a una persona de mi afecto decir, que cogíamos las ambulancias y las llevamos de pueblo en pueblo para expandir. Una falsedad. Usted oye las ambulancias del 911. Esta ciudad, cuando se montó el 911 y durante nosotros estuvimos en la gestión, era un grito permanente de las ambulancias prestando los servicios. Ahora son mudos porque no está funcionando. Mire, yo tenía pleito con el licenciado Montalvo porque en la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia decíamos que estábamos en 14 minutos y ahora estamos en 15. Y una satisfacción pública de 98%. Doctor, la mortalidad materna y la mortalidad infantil siempre se ha dicho que son indicadores de si el sistema de salud de un país está bien o está mal. ¿Cómo vamos con esos puntos? Vamos mal. Bueno, usted vio los incidentes de la maternidad de Los Minas, que le dan a usted una dimensión de algo que yo había denunciado. La doctora Moreno, que dirigía ese tema, fue sacada del Servicio Nacional de Salud. Y dentro de los motivos estaban 20 muertes maternas que el director no quiso meter para bajar las estadísticas. Lo que Nuria Bay descubre allá en la maternidad de Los Minas, que es una acción deliberada de que un niño que fallece a las 28, 30 semanas, póngale 26. Se supone que de 28 semanas en adelante está la posibilidad, la viabilidad de la vida. De ahí hacia atrás se entiende que son muertes ya no viables. Entonces usted está lanzando a un zafacón a alguien de 30, 28, 29 semanas que pudo sobrevivir si tenía buena atención. Ay, Dios mío, eso es Entonces, grave, eso le da a usted una idea de los problemas. Y yo digo, una de las mayores falencias que tiene el sistema es el tema de la data. Por eso intentamos, y espero que este ministro pueda avanzar en terminar de licitar un gran centro informático del Ministerio de Salud Pública que debe tener allí para que los datos no puedan ser alterados, que la intervención de un médico, de una enfermera, quede la huella en el sistema y que se permita un procesamiento de la información para la elaboración de las políticas públicas mejores. Nosotros estamos muy todavía altos. El año pasado tuvimos incrementos en la mortalidad materno-infantil. Yo digo que ellos terminarán llevándola a cero de la manera en que la están haciendo. Es decir, fíjese en el discurso. Cuando yo salí, las embarazadas haitianas representaban de 22 a 23%. Vi ahí que están diciendo que está en 35%, que subió un 15%, según vi en la prensa. Sí, doctor. Aquí nacen de 190 a 1,000 niños cada año. Póngale 200. Es de manera que cuando yo estuve ahí, si fueran 200, para redondear, estaban naciendo 48,000, 47,000 niños de origen haitiano.
Si eran 35, como está ahora, y están haciendo los mismos 200, estamos hablando de 70,000. Wow. ¿Entiendes? Escándalo. Es decir, Vamos a ver, doctor. Usted ¿qué dice pasó? ¿Qué ha pasado para que se incremente eso? Yo no digo que eso no esté pasando, porque el sistema de salud no tiene opción a la hora de atender a un requiriente de atención. Ese no es el papel de la salud. Si las embarazadas pasan la frontera, hay instituciones que son los responsables de que ese filtro se esté dando. Yo sé que no es cosa fácil, porque ni Estados Unidos con su riqueza ha podido controlar la migración latinoamericana y mundial ilegal hacia su territorio. Nosotros las políticas en ese sentido tienen que ser realistas. Hay que apostar al desarrollo de Haití, a la estabilización, para que la presión que tiene el ciudadano haitiano de hambre, de insalubridad, de no educación, de desequilibrio político y social, no se conviertan en la presión, porque esta es la válvula de escape principal, terrestre. Entonces, esa presión va a seguir. Siempre dije desde que yo fui viceministro del MESI que República Dominicana debía tener una agencia de cooperación internacional con un solo cliente, Haití. Y no hubiera hecho una universidad como la hizo el presidente Fernández. Pero yo necesito que usted explique, discúlpeme. Ahora usted dice que eran 35,000 los nacimientos. No, 35%. 35%. Eso acaba de salir en la prensa ahora que dijo el ministro de Salud. Está bien, pero si lo calculamos con relación a los datos que se manejaban cuando usted era ministro de Salud. 23%. Entonces, era 23%, sí. subió a 35%, pero en números, que usted dio unos números. Bueno, si usted tiene unos nacimientos que van, el año pasado creo que nacieron 191,000. Usted le aplica el porciento y usted se va a dar cuenta cuántos son. Si era un 25% y nacieron 200,000, ¿usted cuánto tiene? 38,000. No, si son 200,000, el 25% son 50,000. 50,000. Exactamente. Sí. Entonces, ahí usted sabe cuántos salen. Ahora, vamos a uno de los alegatos que se hacen, que se está comiendo el presupuesto nacional. El Servicio Nacional de Salud tiene 65,000, 70,000 millones de pesos que recibe. La Seguridad Social paga 10,000 pesos por un parto. Si usted tiene 50,000, ¿cuántos millones son? 500. Son 500 millones. Muy bien. Un factor perjudicial para la economía nacional en un sentido, pero veámoslo más holísticamente para enfocar el tema haitiano de manera integral. La balanza comercial es favorable ¿a quién? A República Dominicana. Mucho a poco. El aporte que hace la mano de obra de toda esta construcción que usted ve del Gran Santo Domingo, ¿quién la hace? La plusvalía de trabajo, el aporte de capital de trabajo. La mano de obra haitiana. ¿Y la agrícola? También. Entonces, hay un aporte aquí, más el intercambio desigual, muy, pero muy superior desde mi punto de vista. Los economistas que le pongan números, hablan de los 500 millones como la quiebra del Sistema Nacional de Salud. Cuando estamos gastando en migración y en frontera un paquete de dinero para contener eso. Y no lo contienen. Y no lo contienen. Entonces, yo le decía que yo proponía una política de cooperación diferente para no solamente lo que el presidente y todos los presidentes dominicanos han estado haciendo de pedir a la comunidad internacional la intervención para resolver el problema haitiano. Yo invertiría al menos en 5 o 6 clínicas materno-infantiles de aquel lado. Claro. No monstruosidad de hospitales, no. Clínicas materno-infantiles con pediatras y ginecólogos, vacunación, etcétera, de aquel lado, para que le den atención ahí. Doctor, nos quedan 2 minutos. Yo quisiera conocer su experiencia, lo que a usted le ha quedado ya después que pasó la tormenta, de haber tenido que ser la cara en el país, sobre quien recayó la responsabilidad de desarrollar la estrategia de enfrentar la pandemia del coronavirus.
ya todo pasó. En el momento había gente que le criticaba, yo incluida, porque no entendemos la dinámica y tuve, no, pero esto se puede hacer porque sentado, sin estar allá, cualquiera hace y desbarata el mundo, pero no es lo mismo. Ya después que pasó todo, nos hemos dado cuenta que usted lideró esta situación tan crítica de una manera correcta y que lo que se hizo bien. ¿Cómo usted se siente después de eso y qué enseñanza le dejó ese acontecimiento histórico y que fue usted que tuvo que lidiar con eso? Bueno, muchas cosas porque ahí hubo una interrelación de muchas organizaciones del Estado, pero la planificación que se hizo fue la correcta. El equipo que conformamos fue un equipo estrella que trabajó día y noche en esa respuesta. Uno de los ejes estratégicos en pandemia, en epidemia, tiene que ver con la comunicación estratégica. Y yo creo que hicimos un modelo a nivel de... Tengo el reconocimiento de la OPS en ese sentido. Para integrar a la gente creía que era, y en medio de la campaña que había entonces, que era un tema político. Es que para usted manejar una respuesta social a una pandemia, a una epidemia, usted tiene que integrar a la población en la respuesta. Y eso no hay otra forma que no sea mediante comunicación abierta, cierta, informando y que la gente se integrara esa respuesta. Una de mis satisfacciones es ver gente que no podía, a los precios que se puso, por ejemplo, una mascarilla, que cogía un trapo y se hacía una mascarilla. Y todos usamos y nos enfilamos en tomar esas medidas. Cuando la gente se recogió y se pudo mantener la contención. Cuando yo salí, íbamos en 76,000 casos y había muerto 1,412 personas. Hoy estamos en 661,000 casos. Vino Omicron, que tuvo todo ese tipo de cosas. Se aplicaron las vacunas. Y al final tenemos esa combinación del efecto natural de padecerlo más la vacuna. Tenemos la inmunidad de rebaño. Sí, doctor. Toda una... No, permiso, Rafa, espérate, doctor. Es verdad que las vacunas tienen unos efectos secundarios. Hay gente hablando muchísimo disparate por ahí de que incluso generan infarto y no sé qué cosa. Mire, eso está en fase de investigación, todo eso. A mí no me gusta estar inventando, sino que dejar que las investigaciones vayan trayendo evidencia. Hay alguna evidencia de efectos a nivel cardíaco en algunas personas. Pero eso de estar de que las vacunas son malas, yo creo que es una tontería. Lo que estamos viviendo aquí en el país es que una apertura, una renovación de la vida, la recuperación de la sociabilidad, del trabajo, de todo eso, de manera que eso funciona. Yo creo que las cosas se hicieron como tenían que hacerse.